Hola amigos del internet, bienvenidos de nuevo a mi canal. Este día estaré haciendo una video reacción a palabras de Guatemala, a palabras del español chapín. Hace algunos días hice una video reacción al español hablado en Honduras, a su acento, y la gente ha reaccionado muy bien, entonces pensé, ¿qué puedo hacer sobre Guatemala? Entonces vamos a ver tanto el acento como algunas palabras muy específicas de nuestro país hermano Guatemala, y lo estaré haciendo basado en un video en YouTube del canal 3, o sea el canal 3 de Guatemala, de la televisión de Guatemala, que se titula Palabras propias del vocabulario chapín. Comencemos con este video. Existen cientos de chapinismos o también más conocidos como guatemaltequismos. También estoy 100% segura que usted ahí en casita utiliza varios de estos. Son esas palabras 100% chapinas que solo los guatemaltecos conocemos su significado y por supuesto también los utilizamos. Pero por si no tiene la menor idea de lo que le estoy hablando, a continuación vamos a presentarles algunos de lo que la misma gente guatemalteca. Bueno, antes de proceder directamente a las palabras de Guatemala, solo quería decir de que el acento, por lo menos de esta periodista, no puedo generalizar el acento de toda la gente, pero vemos que es un acento que se parece más al acento de México. El español hablado en Guatemala no se parece mucho al acento de El Salvador o de Honduras o tal vez Nicaragua. En mi opinión, se parece muchísimo más al acento hablado en México, y me parece, no sé, muy curioso de que países que están a la par pues tengan acentos tan diferentes. No, el buzo tiene el significado de que es pilas, tiene talento para hacer lo que hace. Bueno, que buzo creo que ya la conocía, mismo significado por acá. Al menos yo, que soy del occidente del país, ya había escuchado que utilizan la palabra buzo para alguien que como que tiene talento para algo. El significado de Simón es aceptar en un sí o ir a hacer un mandado en decir Simón. Bueno, patojo es un niño, un muchacho, ahí va el patojo. Patojo. Bueno, esta palabra ya la había escuchado antes porque ya he visitado antes Guatemala y me parece una palabra muy curiosa. Definitivamente tengo que buscar un poco de la etimología de esa palabra, porque Guatemala es un país donde se hablan muchísimas, creo que si no me equivoco, decenas de lenguas aparte del español. Acá en El Salvador pues no es muy común que vayamos a un pueblo o algo así, comunidades grandes hablen otro idioma que no sea el español, debido a que el país es muy pequeño y pues, bueno, debido a diferentes razones. Pero en Guatemala, hasta donde tengo entendido, sí es muy común que comunidades enteras hablen otros idiomas, que mucha gente sea bilingüe, que hable español y otro idioma local, lenguas antiguas, por supuesto. Y se me hace que esta palabra patojo, para referirse a un chico o a algún niño, pues provenga también de otro idioma, como es acá en El Salvador la palabra cipote y cipota, que también proviene del náhuatl. Prosigamos. Vivo te quiero, una forma de agilizar las cosas, eso significa para mí. Que vivo te quiero. Curioso. Me parece bastante curioso eso porque, al menos en portugués, hay una pregunta que se hace que dice ¿estás vivo? Y se refiere a si estás bien. Es totalmente un sinónimo de decir ¿estás bien? Entonces, me parece muy gracioso que en Guatemala se diga eso, vivo te quiero. De hecho, no creo haberlo escuchado nunca en El Salvador. Tal vez como de vivo, de ser, quererse pasar de listo, creo que por ahí va la cosa. Pero me parece muy graciosa, muy bonita la frase. Híjola, ya es tarde, híjola, me van a regañar. Y es ponerme nerviosa tal vez. Ok, híjola, sí creo que se escucha en El Salvador, al menos acá en Occidente, como decía, a veces cambia de región en región. Sé que en Oriente tienen como que también sus propias palabras, en San Salvador también y acá en Occidente también, al menos acá sí ya lo había escuchado. Y creo que tiene el mismo uso, creo que tiene el mismo uso que en Guatemala, como el híjole de México. Se parece mucho como el híjole y el híjola, para mí que son casi sinónimos. Bueno, un chapinismo puede ser la chamusca, que es algo muy tradicional de todas las tardes con los amigos para jugar fútbol y disfrutar un momento. Ok, él dijo por la palabra chamusca y lo relaciona con jugar fútbol. La verdad creo que nunca había escuchado la palabra chamusca para nada. Me suena más como a una comida, pero él dice que es de jugar fútbol. Entonces estoy pensando que tal vez sea como aquella palabra que en El Salvador usamos, que dicen mascón para un juego de fútbol. Probablemente sí, o no sé si me equivoque. Gente de Guatemala que llega a ver este video, pues me corrigen si me estoy equivocando en algo, pero me parece muy curiosa la palabra. Un chapinismo puede ser órale, y es como para despedirse, va, órale vos, que te vayan. Órale, me suena muy mexicano, órale.
Sí, me suena muy mexicano y tiene todo el sentido del mundo porque son países vecinos y pues tienen muchísima más cercanía que la que mexicanos tienen con los salvadoreños. No sé, no sabía que usaban también esa palabra en Guatemala y es una palabra muy cool en mi opinión, como que transmite mucho el sentimiento. Prosigamos. Un chapinismo puede ser colazo, que significa dar una vuelta en moto. Ok, colazo, nunca lo había escuchado para nada y estoy pensando en qué sinónimo podría ser en El Salvador. Dice que dar una vuelta en moto, pero no sé, no siento que tengamos una palabra específica para eso. Un vueltín tal vez, no sé. Muy curiosa la palabra. Va es un chapinismo que se utiliza para una reafirmación o confirmación de alguna pregunta. Ok, el va, sí, creo que se utiliza mucho aquí el va. Y también últimamente he escuchado que se ocupa bastante en México, como va en vez de sale u otras palabras. Muy curioso, antes creo que solo lo escuchaba más en El Salvador, eso del va, como va está bueno, como una palabra corta para vaya está bien o va está bien, va está bueno. Creo que esto va siendo todo por este video. Me gustó muchísimo escuchar estas palabras guatemaltecas. Algunas ya las conocía, otras no las conocía. Por favor, díganme ustedes en los comentarios si ya conocían estas palabras, si ustedes han visitado Guatemala y tuvieron algún problema con alguna palabra o algún chapinismo que ustedes conozcan personalmente, que es difícil de describir o de buscar algún sinónimo. Y esto va siendo todo por este video, amigos. Los estaré leyendo en los comentarios de este video. Y ya saben que yo soy Fernando y que nos vemos en el siguiente video. Adiós.